Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, abra su Biblia. Vamos a ir a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Voy a estar leyendo el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Cuando usted lo tenga, dice amén. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. El tema de hoy, que está en la línea de los temas de discipulado. Recuerde que hablamos en una primera etapa del altar, y en esta etapa estamos hablando del discípulo, del discipulado. Ya hablamos un poco acerca de los discípulos del Señor, que es ser un discípulo. La semana pasada hablamos de el yugo de Cristo. El Señor dijo que llevad sobre vosotros mi yugo, pero se lo estaba diciendo a discípulos, no se lo estaba diciendo a ovejas, se lo estaba diciendo a discípulos. Las ovejas no tienen la capacidad de llevar el yugo del Señor. Los discípulos sí, porque entran en otra etapa espiritual. Entonces hoy vamos a ver cómo esos discípulos que ya fueron llamados por el Señor, esos discípulos que ponen o se dejan poner el yugo de Cristo, es decir, el amor al servicio y el servicio a Dios, también son llamados a ser preparados de tal manera que puedan usar bien la palabra de verdad, porque hay gente que no la ocupa bien. Aunque la palabra de Dios sea verdad, mucha gente la toma y la quiere aplicar según su conveniencia. Dice, no, yo la aplico como yo quiero. Es que no se puede como uno quiere, la tiene que aplicar como el Espíritu de Dios la dio en las Escrituras. Entonces Pablo, sabiendo que Timoteo había ido escalando, fíjese bien, había ido escalando de oveja, lo habían llevado a ser discípulo, y ahora ya lo está lanzando al ministerio. Entonces le habla de cómo formarse para ser un maestro de Dios, un maestro de la palabra, un maestro que use bien la palabra de Dios, y un maestro que no esté pensando en el momento nada más que tiene que enseñar, sino en la trascendencia del futuro de lo que aprendemos y enseñamos. Por ejemplo, los padres deben de ser buenos maestros, deberían de ser buenos maestros. ¿Por qué? Porque lo que enseñen a sus hijos va a tener trascendencias futuras. Depende. Usted recuerda que a Timoteo lo habían discipulado bien desde antes que Pablo lo llamara. Y Pablo se lo dice: en ti hay una fe que estuvo en tu abuela Loida, y estuvo también en tu madre Eunice. En ti también está esa misma fe. Eso quiere decir que los padres o las madres en ese caso habían logrado hacer un trabajo de maestro sobre Timoteo espectacular. Porque cuando Pablo lo encontró en una de las iglesias, en alguna de las ciudades que visitó, ya Timoteo ya tenía buen testimonio de los demás.
que tenía buen testimonio. Y entonces Pablo dijo, este pasó de ser oveja a ser discípulo y es un buen candidato a ser un buen maestro. ¿Por qué? Porque dentro del evangelio se procura que los hermanos puedan aprender muy bien de las sagradas escrituras y lo puedan aplicar a su vida. Primero, porque les va a beneficiar en su estilo de vida. Segundo, porque el evangelio debe de trasladarse de generación en generación. Si el evangelio que tú has conocido no trasciende en tu generación, entonces algo pasó. Se quedó uno a nivel oveja, pero no llegó a ser lo que el apóstol aquí le está llamando a hacer. Necesito que seas un hombre que te presente delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Eso tiene que ver con una vida íntegra, una vida santa. Pero necesito que seas un hombre que use bien la palabra de verdad. La palabra que evangeliza, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Y no solamente para su vida, sino para otros y las generaciones que vienen. Hermano, la manera en que usted debe de tratar de aprender el evangelio de Jesucristo no es solo pensando en usted. La manera en que usted debe de esforzarse en aprender de las sagradas escrituras es pensando en los hijos que vienen y en los nietos que vienen. Porque dependiendo de cómo usted traslade el evangelio a sus futuras generaciones, así será el impacto de bendición que tendrán nuestras familias y nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo buscaba eso en los creyentes. Buscaba que los creyentes no solo aprendieran la palabra para sí mismos, sino pudieran ser idóneos para enseñar las sagradas escrituras. Entonces vamos a ver esta noche, con la ayuda del Señor, qué características debe de tener un buen maestro. Y vuelvo a esto, no solo el maestro que da clases de Biblia, sino los padres que somos maestros, los padres que tenemos hijos a quien enseñarles y que debemos procurar ser ejemplo con nuestros hechos y con la palabra del Dios de los cielos. Amén, hermano. Bueno, entonces sigamos un poquito más. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10 al 11. Un creyente o un maestro debe de tener esto. Dice 2 de Timoteo 3:10, dice: pero tú has seguido mi doctrina. Oiga esto. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, verso 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Primer característica de un buen maestro de la palabra: tiene que tener un buen testimonio, y dentro de ese testimonio se incluye la manera en que nosotros recibimos la palabra de Dios, la doctrina, la manera en que nos conducimos en la vida, la manera en que tenemos fe, en que tenemos amor, en que tenemos paciencia. En otras palabras, hermano, el que la palabra de Dios estemos aprendiéndola constantemente
debe de ir transformando nuestra vida cada día a que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y por supuesto, no solamente tiene un efecto en nuestra vida, sino que también tiene un efecto cuando enseñamos, independientemente de dónde enseñemos. Si enseñamos en el púlpito, si enseñamos en la calle, si enseñamos en la casa, independientemente de dónde enseñemos, nuestro testimonio tiene efecto sobre la palabra que enseñamos. No sé si me di a entender con eso. ¿Sí me di a entender? Por ejemplo, si la gente sabe que uno tiene mal testimonio, ¿usted cree que le van a oír cuando presente el evangelio? Le van a decir, no, si este es el que le pega la múcura todos los días. Si entiende que es múcura, ¿va? Es la esposa. En El Salvador, tengo que traducir algunas palabras. En El Salvador le dicen a veces múcura a la esposa. Fíjese, casi parece ofensa esa cosa, ¿va? Pero alguna gente no va a recibir el mensaje de la palabra cuando nos ven haciendo cosas indebidas, cuando no se tiene un buen testimonio. El efecto que se tiene cuando compartimos la palabra es de inmediatamente la gente rechaza el mensaje o se cierra. Dicen, no, a este no le creo yo, pero ni pío, dicen algunos. Este no le creo yo, no, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Tal cosa, y allá vive otra cosa. Por eso es que los maestros, igual nos sucede en el escenario de la familia. Igual nos sucede. Porque cuando los hijos nos oyen el mensaje de la Biblia, dice, allá en la iglesia, ¿cómo levanta la mano? Dice, los muchachitos. Allá en la iglesia mueve la mano y danza, pero aquí en la casa solo es gritos. Tiene un efecto. Tiene un efecto de rechazo de la palabra. Aunque no debería de ser así, ¿va? Pero tiene un efecto. Por eso el que quiere enseñar la palabra, si queremos ser buenos maestros para nuestros hijos, si queremos ser buenos maestros para nuestra familia, si queremos ser buenos maestros o buenos ejemplos para nuestros vecinos, necesitamos tener un testimonio que no estorbe cuando compartimos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor sigue siendo santa. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor sigue siendo santa, sigue siendo una espada de dos filos. La palabra del Señor no baja su calidad, aunque le esté predicando a alguien que tenga mal testimonio. La palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios dice la Escritura, es como espada de dos filos. La palabra de Dios es como martillo que quebranta. La palabra de Dios es como fuego que consume. Esa es la palabra. La palabra sigue siendo la misma. El problema es que el vaso que la tiene es el que las personas miran. Y ahí es donde tiene un efecto. Entonces, si queremos ser buenos maestros, necesitamos ser gente que el Señor esté cambiando en nuestros corazones para que cada día, cuando compartamos la palabra, mire, con todo respeto voy a decir esto, porque yo me lo tengo que aplicar a mí mismo. Es decir, cuando prediquemos la palabra, estorbemos lo menos posible. Nuestro testimonio estorbe lo menos posible, para que las personas puedan recibir el mensaje de Jesucristo. Vamos a ver 1 Timoteo 4, versículo 12. Entonces note a dónde nos quiere llevar el Señor. No solamente a vivir como ovejas y no solamente a vivir como discípulos, sino un poco más allá. Llegar a ser maestros de la palabra del Señor.
Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Note que la palabra, en este caso, la palabra va al principio, ¿verdad? Porque la palabra es de Dios, no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Sin embargo, también señala que debemos ser cuidadosos en nuestra manera de conducirnos, nuestra conducta, nuestra fe, nuestra paciencia. Debe de ser cuidadoso. Esa es la parte del testimonio nuestro. ¿Para qué? Para que la palabra no tenga ningún tropiezo. Para que la palabra no tenga ningún obstáculo. Aunque, mire hermano, aunque el que lo esté predicando tenga no buen testimonio, si el Espíritu de Dios quiere hacer algo con alguien, mire, esa palabra va a quebrar el corazón de cualquier persona. Aunque el vaso que la esté diciendo, aunque la herramienta, el instrumento que la esté publicando no esté bien, Dios siempre cumple su propósito cuando da una palabra de Dios. Por eso Isaías dice que la palabra que viene de la boca del Señor nunca volverá vacía, sino que va a cumplir el propósito por la cual Dios la envía. Sin embargo, aunque eso es una realidad, somos llamados a no interponernos tanto, tratando de tener un testimonio digno del que nos mandó el mensaje para otros. Amén. Entonces, mire pues. Entonces, el segundo, vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Ahí está lo que el apóstol Pablo también le exhorta a Timoteo, que cuando él haga exactamente lo mismo con otros de lo que había hecho Pablo con él como discípulo, tengan otras características. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Ahí está, hermano. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes, hermano? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, aquí viene otro elemento importante dentro de las características de un buen maestro. Primero, tener un buen testimonio para que no afectemos el mensaje que estamos dando. Pero la segunda característica de un buen maestro o maestra, es que debe de ser fiel. ¿Fiel a qué? Bueno, fiel al Señor, fiel a la palabra, porque debemos ser fieles a lo que compartimos. Por eso en ese mismo pasaje dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, como diciéndole, no vayas a andar compartiendo otra cosa. Comparte lo que se te enseñó. En otras palabras, comparte lo que está en la palabra del Señor, porque de repente usted y yo quizás hemos tenido varios maestros en la vida y uno dice, bueno, entonces ¿de qué maestro comparto? No, es que Pablo se está refiriendo a lo que le enseñó a Timoteo, pero lo que le enseñó respecto a Cristo y las Sagradas Escrituras. No está hablando de lo que él le pudo enseñar personalmente, sino de lo que le enseñó respecto al Señor Jesucristo, respecto a las palabras de Dios, a los mandamientos del Señor. Y eso es parte de la fidelidad, hermano. La fidelidad es, por ejemplo, si usted va a compartir con alguien la palabra, alguna enseñanza, hasta un consejo. Hasta cuando damos un consejo debemos ser cuidadosos
en darlo según está en la palabra. No le diga, mire, yo pienso, ¿verdad?, que tal vez le va bien así. No, dele lo de la palabra, porque si le va mal, a usted le van a echar la culpa, ¿verdad? El fulano me aconsejó tal y tal cosa. El hermano me dijo que hiciera esto y me fue mal. Es que le dio uno lo que uno piensa, pero es mejor usar lo que Dios piensa. ¿Cuántos creen que lo que Dios piensa es mejor que lo que yo pienso? Claro, hermano. Claro que es mejor. 1,000,000,000, millones de veces mejor que lo que nosotros pudiésemos pensar. Por eso hasta dar un consejo hay que buscarle en la palabra. ¿Qué le digo a este, verdad? ¿Qué le digo en lo que le está pasando, en lo que está viviendo? ¿Qué le digo? Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. La palabra del Señor se vuelve en nuestra vida. Nosotros somos como un granero. Y cada día que estudiamos la palabra, quizás no nos damos cuenta, hermano, pero estudiamos la palabra y estudiamos la palabra y estudiamos la palabra. Y esa palabra no queda en el olvido. Esa palabra queda dentro, en su espíritu, en su alma. Ahí queda. Y cuando es el tiempo o el momento necesario, el Espíritu Santo se encarga de recordarle la palabra de Dios. Y entonces viene a usted a hacerse vida. Viene a usted para recordar. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo os recordará lo que habéis de decir, le dijeron a los discípulos. Pero ¿de qué les va a recordar? Les va a recordar todo lo que les dijo Cristo. Y todo lo que les dijo Cristo quedó en el granero de su vida. Y años después, hay una situación en nuestra vida y viene el Espíritu Santo y agarra de lo que está en el granero y nos recuerda la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El problema es si no hay nada en el granero. Aleluya. Ahí sí hay problemas. Porque si no hay nada en el granero, ¿qué hace uno? Voy a ir a prestar, voy a ir a ver a dónde consigo algo. No, es que por eso es que usted y yo debemos alimentarnos diariamente de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo debemos alimentarnos constantemente de las escrituras. Quizás diga, pero es que no necesito ahora un consejo. No, usted lea las escrituras porque vendrá el día en que necesite el consejo. Vendrá el día en que necesite esa palabra. Vendrá el día en que el Espíritu va a tomar de lo que usted tiene guardado y entonces le va a servir en ese momento. Por eso es increíble, hermano, que la Biblia hasta de las pequeñas cosas nos enseña. Tan así que hasta de las hormigas nos enseña, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Proverbios acerca de las hormigas? Mirad las hormigas, cómo preparan su alimento en tiempo. ¿En qué tiempo lo preparan, hermano? En el tiempo de verano. Salen las hormigas y empiezan a llevar a sus nidos, pues, ¿verdad? A sus nidos, ¿cómo le llamarían? Hormigueros. Los hormigueros, ¿va? Y van acumulando para que en el tiempo del invierno, cuando caen esas tormentas, hermano, pero enormes, allá abajo, las hormigas tomando café con pan, hermano. Allá abajo, risa y risa, ellos ahí. Y aquí arriba, hermano, casi una inundación. Y ellos tranquilos. ¿Por qué? Porque se prepararon con tiempo. Fueron a traer alimento con tiempo. No es el alimento que se comen todos los días. No. Ese es el alimento. Llevan para el día, pero también llevan para meses enteros que ellos van a tener que estar abajo.
Cómo las hormigas, hermanos, nos pueden enseñar a prepararnos con tiempo. Y a veces nosotros no queremos. No, el otro año comienzo a leer la Biblia, diciendo. Así diciendo. El otro año. ¿Cuántos años lleva uno haciendo esa promesa, hermano? ¿Cuántos años lleva uno diciendo el otro año? Sí, el otro año leo toda la Biblia entera. Y nunca pasa de Juan, nunca pasa de Mateo, porque no nos acostumbramos a acumular lo que realmente es necesario para nuestras almas. Y es la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el segundo elemento, dijimos, la segunda característica de un buen creyente y un buen maestro es ser fiel. Es ser fiel a la palabra. Es ser fiel a los mandamientos del Señor. Es ser fiel, hermano, a su presencia. Por ejemplo, mira, hermano, la presencia de Dios para nosotros, para el creyente. La presencia de Dios para el creyente debería de ser como el aire que respiramos, hermano. Tan necesario y tan vital que si no tenemos el aire, nos morimos, ¿cierto? Así debería de ser la presencia de Dios para nosotros. Estar un día sin su presencia, estar una semana sin su presencia, estar un mes sin su presencia. Hermano, ya anantío andamos caminando. Ya nuestra vida se está muriendo espiritualmente. La presencia de Dios es como el aire que respiramos, es como el agua que necesitamos todos los días, hermano. Está comprobado, hermano, que podemos aguantar, el ser humano puede aguantar más tiempo sin alimento que sin agua. Está comprobado. Es decir, uno logra aguantar más el hambre, pero que falte el agua. Hermano, en cuestión de días está uno deshidratado y entonces se va uno. Entonces, así debería de ser para nosotros la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Segunda de Timoteo 2, verso 24 al 25. Estamos en la segunda característica. La primera es, debe de dar buen testimonio, debe de tener buen testimonio. Si queremos ser buenos maestros de la palabra, debemos tener buen testimonio. Debemos ser fieles a su presencia, a la palabra. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Oiga esto. No debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Apto, oiga esto, apto para enseñar. Este texto está más respecto a aquellos que hacen la obra del Señor, hacia los ministros. Pero déjeme tratar de entenderle al apóstol Pablo que él no solamente quería ver ministros aptos, sino creyentes aptos. Creyentes que sepan manejar la palabra del Señor. Creyentes que sepan, que conozcan las escrituras, que sepan aplicarlas y que sepan enseñarlas. Porque tenemos también responsabilidades, ya sean los padres o los familiares. Dice entonces, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, oiga, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Yo le he comentado en algunas ocasiones que hasta cómo le compartimos a nuestros hijos y a nuestra familia la palabra tiene mucho que ver. Porque si no tenemos la paciencia y la mansedumbre para enseñarlo, entonces lo compartimos con dureza. Lo compartimos con dureza o lo compartimos a la brava. Es como, mire, no sé si a usted le pasó,
los que ya aprendieron, los que ya saben manejar. No sé quién le enseñó a usted a manejar, pero yo conozco gente en el otro lado del mundo. Conozco gente que los que le enseñaron era gente sin paciencia, hermano. Sin paciencia. Yo he conocido gente que se baja del carro y dice: no, vos no podés enseñarme, yo mejor me bajo, mejor me voy a pie. Y se trabó, pues, se trabó, ya no se pudo enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? Es que no me tienen paciencia, dice el otro, ¿verdad? Pero la realidad es que para enseñar, ya sea de la escritura o de cualquier otra cosa, en lo secular, en lo personal, la gente necesita gracia para enseñar, necesita paciencia para enseñar, necesita mansedumbre para enseñar. ¿Por qué? Porque son las formas más viables de una buena enseñanza. Es la forma correcta de enseñar. ¿O acaso el Señor Jesús no les enseñaba con paciencia a los discípulos, ¿verdad? Y una paciencia que vaya, hermano, de veras. Si hasta el Señor mismo les dijo en algunas ocasiones, les dejó ir así como una chilenita y les dijo de plano: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes?, les dijo. En algunas ocasiones. Es como que de plano lo rebasaron, ¿va? Pero no pecó. Porque se puede enojar uno, pero no pecar. El Señor se enojó, tuvo enojo santo cuando entró al templo, ¿va? Iba enojado, hermano, se agarró un chilillo, dirían en El Salvador, ¿va? Y empezó a sacar a todo. Se enojó, pero él no pecó, él no le pegó a la gente. A ninguno solo le pegó. Él volcó las mesas donde tenían los negocios fraudulentos, porque eran hasta fraudulentos algunos de esos. Pero no le pegó absolutamente a nadie. Él no perdió el control, nunca. Nunca el Señor perdió el control. Entonces, la gente que enseña la palabra, si queremos ser buenos maestros de nuestros hijos, necesitamos tener la paciencia necesaria, hermano. La paciencia que viene de Dios. Porque la paciencia nuestra es insuficiente, hermano. La paciencia humana es insuficiente. Ya el ser humano, por haber pecado y por haber caído en el pecado, sus sus capacidades están fuera. Ya no logra controlar. Por eso se necesita la paz que viene de Dios. Por eso se necesita el fruto de la paciencia. Por eso se necesita la mansedumbre de Dios para poder enseñar y que la enseñanza sea efectiva en las personas. ¿Cuántos dicen amén? De eso es que el Señor nos quiere hacer, hermano. Ya sea para que el Señor te utilice en la iglesia o el Señor te quiere utilizar en la casa. A saber si usted pasó por lo de familia de vida y dijo: no, mejor ya no, es que no quieren oírme a mí. Aleluya. ¿Por qué será? Hay que hacerlo con mansedumbre y con paciencia. No, es que estos no aprenden, hermano, no aprenden. Bueno, no, la verdad es que Dios nos ha llamado para que aprendamos a usar la palabra de Dios y que la palabra de Dios tenga efecto de vida en aquellos que nos oyen. Amén. Bueno, vamos un poquito más. Entonces ahí vemos la fidelidad. Más adelante vamos a ver que el texto de Timoteo habla de ser idóneos para enseñar. Vamos a ver la tercera característica. Tito capítulo 1 verso 9. La palabra idóneo es capaz de enseñar.
Tito capítulo 1, verso 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, oiga, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer, no pelearse con los que lo contradicen. No salir peleados porque aquel piensa una cosa y yo pienso otra cosa. No, sino convencerlos, pero convencerlos ¿con qué? Con la sana doctrina. No con mi capacidad de convencimiento, sino con la capacidad que viene del Espíritu. Por eso el Señor dice de los que llevaban el mensaje, dice, el Señor nos ha hecho ministros del Espíritu, ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. Eso quiere decir que los que comparten o los que compartimos la palabra del Señor debemos ser respaldados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Porque lo del Espíritu de Dios trae vida. Lo del Espíritu de Dios trae edificación. Lo del Espíritu de Dios trae, hermano, trae conocimiento, añade conocimiento a nuestra vida. Nuestras astucias no. Nuestra inteligencia no. Nuestras capacidades humanas, no, eso no trae nada. Eso no edifica, pues, en lo espiritual, no edifica. Puede ser elocuente, hay gente que es elocuente cuando habla, pero si no trae vida y si no trae palabra de vida, muy elocuente puede ser alguien, pero al final no nos está dando algo que realmente va a edificar nuestras vidas espirituales. Por eso Pablo igual dice, yo no vine a ustedes con sabiduría humana. Yo vine con demostraciones del poder del Espíritu de Dios. Como dando a entender, vine con el respaldo del Señor. Hermano, Dios quiere respaldarte en tu casa. Dios quiere respaldarte con tu familia. Dios quiere que tu enseñanza en casa sea efectiva. Que tus hijos, hermanos, no tengan que sufrir esos desvíos tan trágicos en sus almas, como perderse en el mundo, desviarse en el mundo. Y hermano, pero yo tengo la fe de que él es hijo y que va a volver. Sí, pero a saber cómo va a volver. No sé si me doy a entender, hermano. ¿Cómo va a volver a la casa? Saber si va a venir todo quebrado, va a venir todo hecho pedazos, a saber cómo va a venir. Por eso debemos procurar que nuestra enseñanza en casa sea efectiva y respaldada por el Dios de los cielos. ¿Para qué? Para evitarles esos hermanos, esos desvíos que van a ser dolorosos en su vida. Pero al final lo van a salvar de todo. Sí, pero a saber, bueno, y a saber, pues. A saber si hay gente que de esos grandes desvíos, algunos ya no regresan. Algunos ya no regresan. Entonces nuestra tarea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, es que toda palabra que salga de la boca, de nuestra boca, sea respaldada por el Espíritu, sea enseñada por su Espíritu, sea edificante para los que nos oyen. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note, por favor, dice, para que también pueda exhortar, porque hasta la palabra de exhortación debe de ser dada con gracia. Porque normalmente las personas usan la palabra exhortación como que, lo voy a ir a exhortar, dice, aquel lo voy a ir a exhortar. Y le van a dar una gran regañada al pobre. Y uno dice, lo exhorté bien. No lo regañó bien, esa es otra cosa. La palabra exhortar no es regañar. La palabra exhortar significa animar a que vuelva al camino. Esa es la palabra exhortar.
La palabra exhortar no es golpear, no es regañar. Le voy a decir su par de verdades para que entienda. Y no entiende de todos modos. Porque no se la dimos. Dice que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada. ¿Así dice, hermano? Sazonada con sal. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva sabor, pues. Que no es insípida. Que no es sin sabor. Cada palabra que sale de nuestra boca, aunque sea regaño, mire, hermano, hasta el regaño puede ir con sabor. Sí, hombre, sí se puede. Ay, que así no me van a hacer caso. Pues depende. Depende si cómo castiga uno o cómo disciplina. Pero si usted es de los que disciplinan, vaya, pues te voy a contar 3. Y si no lo haces, te cuento 3. Y el niño ya sabe que llega a 100 y no, nada. Los niños saben que van calculándolo a uno, hermano. Calculan, lo miden hasta donde uno llega. Y si miran que uno es muy blando o no cumple lo que dice, te voy a castigar, te voy a contar, te voy a hacer esto, y no cumple, ya usted ya falló con su disciplina. Su disciplina no va a ser efectiva porque saben que siempre cambia de opinión. Pero si usted es de los que mantienen su palabra, solo le dice, te voy a contar. No, si ya estoy bien, dice. Ya me arreglé. Depende de la disciplina que uno hace. Pero bueno, sigamos un poquito más. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. La paciencia para enseñar y la capacidad de aprender. Fíjese que un maestro, ahorita leo el versículo, téngalo ahí. Un maestro de la palabra siempre debe de tener la capacidad de compartir las escrituras, pero debe de tener la capacidad de ser dócil para seguir aprendiendo. Es decir, el maestro nunca deja de aprender. Jamás. Jamás. No hay nadie que lo haya aprendido todo y pueda decir, yo ya sé todo. No hay nadie. Un buen maestro es el que siempre está abierto y dócil para seguir aprendiendo. Eso nos sirve en nuestra vida, hermano, para poder seguir enseñando la palabra del Señor a otros. Porque si no tenemos la capacidad de seguir aprendiendo, lo que aprendimos, como lo aprendimos, lo queremos dar, y a veces quizás aprendimos cosas que estaban equivocadas. A veces quizás aprendimos cosas que estaban equivocadas. Sobre todo, depende de dónde comenzó usted su carrera. Algunos creían que era suficiente, que era al llegar al bautismo, ahí se quedaba todo, eso era lo máximo. Pero la Biblia nos enseña que no, que hay más, que había llenura del Espíritu, que habían dones del Espíritu, que habían mover del Espíritu. Hubo un tiempo en que no se podía cantar en las iglesias aplaudiendo. Y a saber si uno aprendió ahí, va, dice, no, es que los instrumentos son del diablo. Así lo enseñaron a uno. Pero si tiene uno un espíritu, por supuesto, un espíritu abierto a la palabra del Señor. No estoy hablando abierto a otras cosas, sino a la palabra, a que la palabra del Señor nos enseñe. Y entonces uno va renovando su enseñanza y puede seguir aprendiendo del Señor. Bueno,
Leamos. Segunda de Timoteo 3:14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice, hermano? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Persiste. Eso quiere decir que, hermano, la enseñanza que el Señor trajo a nuestra vida o sigue trayendo, debemos ser de los que perseveran en todo tiempo. No seamos como Santiago, me parece, dice que seamos oidores olvidadizos. Mucha gente es oidor olvidadizo y por eso ya no sigue practicando la palabra. A otros se les va el tiempo, hermano, y nunca avanzan en su vida espiritual para llegar a ser maestros. Y vuelvo a este punto, no estoy hablando de maestros de escuela bíblica, estoy hablando de maestros de la palabra. Todo creyente debe de ser maestro de la palabra. Por eso cuando Pablo iba a compartir en alguna de las iglesias, iba a compartir la palabra, de repente se detuvo y dijo, no. Yo traía un platillo bíblico fuerte, pero me temo que tengo que darles leche otra vez, dijo Pablo. Me temo que tengo que darles leche otra vez. Algunos, dice, deberían de ser ya maestros. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque el tiempo y la enseñanza que habían recibido era suficiente para desarrollar sus vidas hasta donde Dios quiere llevarnos, hasta ser hombres y mujeres que usan bien la palabra de verdad. A eso nos quiere llevar el Señor. ¿Por qué? Porque quiere que seamos un predicador. No necesariamente. ¿Por qué? Porque quiere que seamos un pastor. No necesariamente. Todo creyente debe de ser, hermano, un hombre que usa bien la palabra de verdad, una mujer que usa bien la palabra de verdad, porque va a ser beneficioso para su vida y va a ser beneficioso para los que están a su alrededor, mayormente para los que dependen de usted. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo termino. Jeremías 23:28. Vamos a cerrar con este versículo. 3 elementos que debe de tener un buen maestro: buen testimonio, fieles e idóneos para enseñar. Jeremías 23:28 dice así la escritura. Oiga esto. Si algún profeta tiene un sueño, que cuente su sueño. Pero si yo envío mi palabra a alguno de ellos, tiene que anunciar mi palabra verdadera. Una cosa es la paja y otra cosa es el trigo. Este texto es interesante, debería de revisarlo de nuevo en casa. Fíjese que está hablando de profetas. Y dice, si algún profeta tiene un sueño, que lo cuente. Eso está bueno, no lo deja como algo que no lo debe de contar, que lo cuente. Pero si yo le doy una palabra, está hablando Dios, pero si yo le doy una palabra, debe de declararla así como yo se la di. Debe de declarar la verdad como yo se la di. Y entonces compara, porque una cosa es el trigo y otra cosa es la paja. ¿Y sabe a qué se está refiriendo? Que muchas veces nuestros sueños pueden ser de Dios o no pueden ser nada, hermano. Puede ser como el zacate, puede ser como la grama. Pero a veces nosotros le damos más importancia a los sueños, fíjense. A veces, ¿y qué soñó de mí, hermano? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Soñó algo? No, tranquilo. Tómelo como un sueño. Si eso tiene que ver con Dios,
Dios se lo va a ir confirmando con la palabra. Porque la que no cambia, la que es verdadera, la que es firme, la que edifica y la que nunca debe de cambiar, es la bendita palabra del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. De ahí todo lo demás, hermano, que mire, yo tuve un sueño, mire que yo sentí, mire que yo esto. No, está bueno, está bueno. Ahí téngalo en su corazón. Pero lo que debemos obedecer es la palabra, no otra cosa. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece fiel por toda la eternidad. Póngase de pie, por favor. Por eso, si usted quiere ser creyente, mire, si usted quiere ser creyente que va creciendo, deje de andar buscando gente que le hable con sueños. O gente que le diga, mire, ¿y qué dicen? No, vaya a la palabra. Vaya a la palabra. La palabra le va a hablar. Y si de repente aparece un profeta, aparece alguien, el Señor se lo va a revelar. Pero nosotros no debemos de andar buscando soñadores. No debemos de andar buscando adivinadores. No debemos de andar buscando quién nos adivine, quién nos diga tal cosa. No, pero fíjense que por allá, no digo el país porque se me va a ofender, ¿verdad? Pero allá en tal parte hay una hermanita que viera que cuando yo le hablo por teléfono, todo me lo dice. A mí me suena que está buscando quien le adivine, en lugar de buscar en la palabra lo que usted necesita. Cierre sus ojos. Dios no solamente quiere que seas una oveja, no solamente quiere que seas un discípulo que va detrás, sino uno que también pueda enseñar la palabra, uno que pueda usar bien la palabra de verdad. Yo voy a invitar a aquellos que le quieran decir: Señor, yo quiero ser de los que usan bien tu palabra. ¿Quieres venirte adelante conmigo? Venga a decirle: Señor, yo quiero ser maestro de mi casa, maestro de mi familia, maestro de mis hijos, maestro de mi hogar, maestro de mis amigos si es necesario. Señor, yo quiero usar bien tu palabra. Véngase. Venga a decirle al Señor: Señor, yo quiero seguir avanzando. Quiero seguir creciendo. Quiero seguir caminando hacia adelante. Como el mismo apóstol Pablo decía: yo una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Hoy es una noche para extendernos. Hoy es una noche para avanzar, para dar un paso hacia adelante. Salir de la comodidad, salir, hermano, de ese estancamiento en nuestra vida. Salir de esa pereza y decir: ay, mañana voy a empezar a leer, mañana voy a empezar a estudiar, mañana deje el mañana para el mañana, porque cada día trae su propio afán. Ahora es que necesitamos decidir qué hacer. Ahora es que necesitamos decidir: Señor, por mi casa, por mi familia, para que la palabra trascienda, hermano. Que la palabra de Dios no solo llegue hasta tu vida y tus hijos ya no supieron más de lo que es el Señor. Yo quiero que tú veas, hermano, si tú tienes hijos, yo quiero que tú veas hacia adelante, por favor,
Porque tus hijos necesitan no solo un padre, necesitan un maestro o una maestra en el hogar que haga que la palabra de Dios trascienda en sus vidas, en sus hijos. Si tus hijos ya son grandes y adultos y algunos ya tomaron decisiones equivocadas, ahora puedes orar: Señor, ayúdame. A pesar que ya crecieron, dame la gracia para seguirles hablando de tu palabra. Dame la mansedumbre para poderles seguir exhortando con gracia, no con enojo para que no te oigan, con gracia del Espíritu, con gracia que hace tornar el corazón. Piensa en esos jóvenes, en esos niños. Piensa en que ellos necesitan un hombre y una mujer de Dios que pongan en práctica su palabra. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, oramos esta noche. Oramos por cada familia, Señor. Oramos por cada hogar, para que aquellos que quieran enseñar la palabra, nos des tú, Señor, la capacidad espiritual para hacerlo. Nos des tú la capacidad del Espíritu para poder hablarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia, poder hablarles la palabra de verdad, la palabra que fue enseñada por ti, Señor, que puede salvar sus almas. Danos la gracia espiritual, danos la paciencia, danos la mansedumbre para poder enseñar con gracia a los que necesitan de tu palabra. Levanta tus manos al Señor un momento y dile: Señor, dame tu gracia. Dame tu gracia, Señor. Dame la gracia que Jesús tenía. Esa unción fresca que se movía en el Maestro de maestros, nuestro amado Jesús. Danos esa paciencia que Él tenía para enseñar, Señor, a nuestros hijos, para enseñar a nuestra familia. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo. Yo bendigo en tu nombre, Señor. En tu nombre, Jesús. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice los matrimonios, los padres que tienen una responsabilidad grande con sus nuevas generaciones. Señor, yo te ruego que sus generaciones no se pierdan del camino, Señor. Danos gracia para enseñar tu palabra. Danos gracia, Señor. Y que tu palabra pueda llevar, Señor, hasta los hijos de nuestros hijos. Señor, que tu palabra trascienda, que tu palabra traspase generaciones y puedan conocerte a ti como su Salvador y Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso al Dios de los cielos. Gloria a Dios. ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos a ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.